¿Qué tal, amigos? Esto es Estrategia de Negocios. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes como cada domingo y vamos a platicar acerca del entorno económico de nuestro país y cómo vamos. Hay una organización no gubernamental, apartidista, por supuesto, sin un credo específico, vamos a decirle en términos políticos, que hace un observatorio, desarrolla un semáforo extraordinario con el cual puede observar uno fácilmente por dónde anda la economía de nuestro país, que es precisamente Observatorio México Cómo Vamos, o México Cómo Vamos más sencillo. Vamos a platicar precisamente con la directora de México Cómo Vamos. Ella se llama Viridiana, es doctora Viridiana Ríos, doctora en Economía. Doctora en Política Pública. En Política Pública, sí. Doctora en Política Pública, Viridiana Ríos. Ella es precisamente la directora de México Cómo Vamos, o Observatorio México Cómo Vamos. Del Observatorio Económico. Así es. Y con Francisco Lelo de la Rea, él es subdirector de Investigación Económica en el CESP, en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Bienvenido. Mil gracias aquí por la a invitación. Estrategias de Negocios. Un Vamos gusto. entonces a ver el semáforo cómo estuvo. Me llamó mucho la atención, ese semáforo se produce mes con mes, por lo menos. De hecho, a veces cada semana por semana. Semana por semana. Y salió que en el 2014 no hubo luces verdes. Eso realmente fue alarmante. Déjame contarte, Efraín, un poquito sobre el ejercicio, sobre qué representa el semáforo económico y cómo lo realizamos. De acuerdo. El semáforo económico es un ejercicio macroeconométrico que realizamos un grupo de economistas y expertos en política pública que integramos el Observatorio Económico México Cómo Vamos. Lo que hicimos fue identificar cómo debían moverse 13 distintas variables para que este país pudiera generar suficiente empleo como para emplear a la población joven que se va incorporando a la fuerza productiva, pero también para que pudiera crecer la economía al menos al 5 o 6%. Sí. Entonces, bueno, lo que hicimos fue medir estos indicadores, los vamos actualizando semana con semana y los semaforizamos. En verde, si se están cumpliendo las metas para llegar a los objetivos que te planteé. En amarillo, si estamos al 75% o más del cumplimiento de la meta. Y en rojo, si estamos por debajo del 75%. 60% ya es rojo. Exactamente. Entonces, Fren, pues lo que vemos es, hicimos una comparación con los últimos datos del INEGI, como sabes, de 2014 versus cómo cerró el año versus 2013. Y lo que tenemos fue pues un semáforo económico que, si bien tenía al menos una luz en verde en 2013, las perdió por completo en 2014. O sea, en 2013 nada más cerró con una luz verde. 2013 cerró con una luz verde que era inflación. La inflación en ese entonces estaba relativamente bien controlada. La inflación cierra al 4.02 en 2014, lo cual es una inflación por arriba de lo esperado. Ahora, hay que también poner este dato en perspectiva, Efraín, porque en los últimos meses, desde que comenzó 2015, la inflación ha estado relativamente controlada, y ello se debe a dos aspectos. Se debe a, primero, que el precio del tomate ha venido a la baja, y era un insumo básico para la canasta básica en México, que estaba con un precio bastante elevado, y segundo, hubo una reducción importante en la telefonía y en el costo de las llamadas de larga distancia, que, como sabes, ya pues actualmente no tienen precio cero. Entonces, bueno, la inflación un poco controlada. El resto de las variables del semáforo, déjame hablarte de dos. Creo que dos son las más importantes aquí. Primero, crecimiento económico y después generación de empleos. En materia de crecimiento económico, el año se cerró al 2.1%. Esto es muy por debajo de la meta que tenemos para este país, pero sobre todo es muy por debajo para la meta que nuestro gobierno mismo se había impuesto. Al inicio de 2014, la Secretaría de Hacienda hizo el presupuesto creyendo que la economía iba a crecer al 3.9%, prácticamente el doble, Así que cerramos el año a 2.1%. Más cercano a como cerramos el 2013. Más cercano a como cerramos el 2013, que con la cifra ajustada es 1.7% y con la cifra original 1.4%. Entonces, 2 años de crecimiento bajísimo, pero sobre todo de crecimiento bajísimo para las mismas expectativas del gobierno federal. Ya deja pues la meta real de que deberá ser esta economía, ¿no? Segundo punto, y creo que aquí también muy relevante, es empleo. En materia de empleo hemos visto números importantes, hemos visto datos de crecimiento de empleo importante. En 2014 tuvimos de hecho 2 meses, octubre y noviembre, si recuerdo bien, en que se rompió récord. Se generaron la mayor cantidad de empleos formales que se han generado desde 1997 hasta la fecha. Entonces, bueno, un crecimiento de empleos que es alto, pero que todavía deja mucho que desear.
Todavía, por ejemplo, en el año que cerró generamos 730,000 empleos, que está muy por debajo del 1.2 millones de empleos que debíamos generar durante el año. Entonces, bueno, ambas variables, digamos, pues con números bastante bajos. Ahora, y el semáforo en rojo. Me diste el empleo con base en datos del Seguro Social. Sí. Que ahí luego a veces como que no queda claro si son empleos, porque por un lado salen empleos y por otro lado se generan empleos. Claro. Entonces no queda claro cómo está el neto de cuántos empleos reales se generaron o si además si están bien pagados. Es también otra de las preocupaciones, porque si es un empleo que me está pagando 1,000 pesos mensuales, ¿verdad? Pues sí se generó un empleo, pero con los 1,000 pesos, ¿qué hago? Claro. No, te entiendo. Creo que es muy importante complementar las cifras de empleo con dos estadísticas. Primero, la estadística de informalidad. Sí. El empleo que estamos viendo que se está generando es empleo formal del IMSS, pero sí, no tenemos certeza si esto se debe a una reducción de la informalidad, es decir, a que trabajadores que ya existían y laboraban en la informalidad ahora fueron dados de alta en el IMSS, o si realmente se debe a la generación de empleo nuevo, lo cual sería pues el mundo idóneo de los casos, ¿no? En el cual realmente estuviéramos contribuyendo con la economía a partir de generación de empleo nuevo. Nuestros estudios, que todavía son bastante preliminares, han mostrado que aparentemente cerca del 40% del empleo que se está generando en estos últimos meses no es empleo nuevo, es empleo que ya existía pero en la informalidad. Ahora, el segundo punto aquí a considerar… O sea, ¿les conviene meterse al empleo formal, pues por el seguro social a lo mejor? ¿No? Y no creo que les convenga tanto, sino más bien ha habido una lucha más frontal en contra de la informalidad por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte del IMSS mismo. También ha habido ciertos incentivos a partir de la reforma laboral, en la cual se generó incentivo, por ejemplo, a que se evitara el outsourcing. Entonces, ya sin el outsourcing y con los empleados incluidos dentro de la nómina de la empresa misma, pues empiezas a ver de repente la formalización de personas que laboraban de manera informal y como outsourcers de la empresa. Entonces, o sea, lo que me estás diciendo, no sé cómo afecta esto en la parte macro, lo que está diciendo Viridiana, Francisco, es que a lo mejor no se generaron tantos empleos, sino que sacas a flote muchos empleos que estaban por outsourcing, o que simplemente algunos empleos que lograste levantar por la parte del empleo informal, que se volvieron formales, pero tampoco sabemos si aumentó por otro lado la informalidad de los empleos. O sea, está muy confuso, ¿no? Sí, de hecho, digo, Viridiana tiene toda la razón, en términos de que es más bien una fiscalización, porque si comparamos en años anteriores, cuando la economía crecía al 1 o 2%, generábamos 400,000 puestos de trabajo formales. Ahora crecimos a esa misma tasa y estamos casi en 700. Digamos, aunque no es lineal, podríamos decir 400,000 empleos se generaron y 300,000 se formalizaron. Sabemos que hay una estrategia por parte de la Secretaría del Trabajo y del propio Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer una fiscalización más férrea y ir incorporando a estos empleados que ya estaban laborando, pero que no estaban en la formalización, ya incorporarlos a este sistema formal de la economía, ¿no? Entonces es una combinación de las dos, ¿no? Sin duda no es una generación totalmente, los 700,000 no son totalmente nuevos, sino hay una fiscalización que los incorpora al sistema formal. Sí, que eso es lo que es preocupante, ¿no? Estamos generando empleos, no simplemente estamos reacomodando las fichas, ¿no?, de lo que ya estaba formado de empleos, en una buena parte. Y están surgiendo no sé cuántos empleos formales realmente nuevos. ¿Sabes qué? Creo que esa es una preocupación. Bueno, de entrada, formalizar es positivo. Entonces, tampoco, el peor de los escenarios sería que no estuviéramos generando empleo. Pero creo que un escenario intermedio es que estamos formalizando. El mejor escenario sería definitivamente que estamos creando empleo nuevo. Pero creo que una preocupación importante aquí a traer a la mesa es qué tipo de empleo se está generando. Porque tenemos unos niveles de pobreza salarial que después me gustaría compartir contigo, es lo que te digo, que son bastante elevados. 1,000 pesos mensuales, pues eso es un empleo que generaste, pero no sé si sea mucha aportación realmente a la economía. Claro. Eso es lo que después, si quieres, podemos platicar, pero yo lo veo francamente, no sé qué opinas tú, es más que nada una pregunta, muy irregular la formalidad. Es decir, que el que yo como gobierno diga, se generaron 650,000 empleos, 800,000 o 700,000, pero ¿en qué forma, en qué estructura, cómo se hicieron? Claro.
Esa es la parte interesante que a todos nos gustaría saber, ¿no? Y aquí el dato pues escalofriante que tenemos y que nos dio Coneval hace apenas unas semanas es que estamos en el récord histórico de pobreza salarial. Es decir, cuando medimos el porcentaje de los hogares que con el ingreso salarial que reciben no pueden alimentarse. Esto es el 43%, 42.9% de la población en México. ¿De la población total? De la población total. Entonces, el total de las personas, la razón por la cual no vemos, por ejemplo, pues amplias tasas de hambre, es porque la gran mayoría de las personas están teniendo que complementar su ingreso laboral con remesas, transferencias y otro tipo de ingreso. Ese es un tema importantísimo, porque yo creo que muchos de nuestros amigos que están en el auditorio escuchando, viéndonos ahora, saben pero perfectamente bien que trabajadores, colaboradores de ustedes o ustedes en las familias están en una situación muy cercana o similar exactamente a la que comenta Viridiana. Después de unos mensajes vamos a regresar con este tema tristemente emocionante y apasionado. Regresamos aquí a Estrategia de Negocios. Estamos con la doctora Viridiana Ríos, directora del Observatorio México Cómo Vamos, o México Cómo Vamos, y estamos también con Francisco Lelo de la Rea. Él es subdirector de Investigación Económica, nada más y nada menos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ¿no? Que también puedes hablar mucho desde la óptica precisamente del sector privado, de los empresarios, cómo están viendo temas como los que está tocando Viridiana, ¿no? Pero entonces nos quedamos con los empleos que oficialmente se están hablando, se están declarando, pero estamos en niveles también altísimos en la historia de este país en cuanto a pobreza del país entero. Es decir, quedamos con una cifra escalofriante del 43% de mexicanos en la pobreza, 43% de mexicanos en pobre. Esta es una cifra que se calcula a partir de contabilizar cuántos ingresos laborales por tu trabajo llegan a tu hogar y luego dividir esta cifra entre el número de integrantes del hogar. Entonces, si tú tienes 2 personas que contribuyen con los salarios o con los ingresos laborales, típicamente ese ingreso, pues si lo divides entre el número de personas, te da un nivel mayor que si solamente tienes a un proveedor dentro de cada hogar. Entonces, en este sentido, este dato de pobreza pues te habla de varias cosas. Te habla primero de salarios bajos, claramente. Te habla segundo de poca participación en el trabajo por parte de no solamente las mujeres, sino de varias personas que queriendo emplearse quizá no lo logran o pierden la oportunidad de emplearse y ya no siguen buscando y ni siquiera aparecen en las tasas de desocupados. Entonces, es un dato que hay que tomarnos también, pues hay que analizarlo con calma, porque no nada más la respuesta a esto y la respuesta por la cual tenemos tan bajos niveles, por ejemplo, de consumo, y por qué hemos visto pues lento avanzar de la economía, no se encuentra nada más del lado de los ingresos, se encuentra también impactado por asuntos como la reforma fiscal, que es un asunto que Francisco debiera contarnos, él es un experto en la materia, porque aparentemente sí se ha visto el país bastante afectado por esta reforma fiscal, mucho, al menos en la capacidad de gasto de las personas. Yo te voy a decir una cosa, no conozco a alguien con quien me reúna yo que no saca primero que nada la bandera de la reforma fiscal, y no necesariamente para bien, ¿no? Critican mucho también la alianza que hubo para hacer esta reforma fiscal entre el PRD y el PRI, y de ahí salió un huevo revuelto, pues nada agradable para la mayoría de los mexicanos, ¿no? Pero entonces la pregunta aquí es, se están creando empleos, como dice Viridiana, pero nos estamos volviendo más pobres porque hay un costo de vida mayor, pero además también porque tenemos algunas reformas que no son del todo buenas para los mexicanos, para los ciudadanos, como es el caso
que mencionaba Viridiana, de la reforma fiscal. Esta reforma fiscal, desde el momento en que surgió, no era la reforma que estábamos esperando todos los mexicanos, que calculábamos que el nuevo PRI, que iba a ingresar al país nuevamente con la presidencia, iba a ofrecernos, ¿no? Sí, sí. Parecía, todo indicaba que iban a irse por la parte de los impuestos informales, pero no, se recargaron nuevamente en los impuestos formales. Sí, en los que pagan impuestos. En los impuestos directos, perdón. Sí. Y digamos en los contribuyentes cautivos, ¿no? Y en los contribuyentes cautivos. O nuevamente a los que pagan impuestos volverles a cargar aún más la mano, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy grave, ¿no? Eso es muy grave. ¿Cómo lo ves tú desde el lado del sector privado y como experto, como especialista? ¿Cómo ves esta reforma? ¿Qué tanto está afectando negativamente al crecimiento económico de nuestro país y a las familias? Yo creo que, el bajo crecimiento que hemos tenido en estos meses recientes y trimestres recientes, en parte es consecuencia de esa reforma fiscal, no hay duda. ¿No dijo el secretario de Hacienda que para el segundo semestre del 2014 ya se iba a absorber el impacto de la reforma fiscal? Y aún así, el bajo crecimiento que tuvimos el año que entró. Entonces, no funcionó. No funcionó. Nosotros hemos peleado mucho porque se vuelva a reinstalar la deducibilidad inmediata de las inversiones. Sí. Ese es un factor importantísimo para detonar la inversión en este país, que tenemos una gran necesidad de inversión. Y sin duda la reforma, además, recordemos, ¿qué implica la reforma fiscal? Es quitarle recursos a la sociedad para dárselos al gobierno, en el entendido que el gobierno lo va a gastar bien y eficientemente. Y cuando decimos bien y eficientemente, uno que está pensando que vamos a invertir, el gobierno va a invertir en infraestructura productiva, infraestructura física, para detonar mayor crecimiento. Ahora, cuando vemos, adelante. Ves la cifra de inversión pública, es decir, cuando vemos la cifra ya en infraestructura, en carreteras, en bienes que detonen mayor inversión privada, estamos en los niveles históricos mínimos de inversión pública en infraestructura. ¿A dónde está yendo el dinero? Esa es la gran pregunta. ¿A gasto corriente? Mucho gasto corriente y mucho dinero está en las arcas de los bancos que pertenecen a los gobiernos. La esperanza es que se empiece a gastar ese dinero. La suspicacia es que ese dinero puede ser para afectar el resultado de las elecciones. Entonces, ahí hay mucho dinero que no se ha gastado y eso también ha frenado el crecimiento Esa económico. suspicacia, como tú la llamas, es algo que mucha gente está convencida. Es dinero que está guardado en las arcas, se ha utilizado para apoyar a los más pobres, para que voten específicamente por un partido, ¿no? Que es el partido que está en el poder, el PRI. Uh-huh. Y en segundo lugar, pues para también darle dinero a los sindicatos, que son otra parte de la masa fuerte, firme, que son garantía de votos para el propio Partido Revolucionario. Entonces, si es eso cierto, es un gasto negativísimo para la sociedad. Sin duda, y el último dato disponible es que hay casi el 1% del PIB en recursos depositados en los bancos, propiedad de los gobiernos, que se puede gastar inmediatamente, ¿no? Entonces, en carreteras, en obras hidráulicas, lo que sea. Claro, el 1% del PIB. Y no se está gastando. Entonces, que nada más está recibiendo CETES, valor CETES, están invertidos en CETES o bonos, lo que sea. Están como reserva, y cuándo se van a usar es una de las grandes preguntas. Pero yo creo que se deben de usar ahorita, que sean un poquito más keynesianos entonces y empiecen a hacer agujeros para luego taparlos, ¿verdad? Pero que se generen empleos, ¿no? Sí. Y reitero, lo importante es gastarlo en inversión. Claro, inversión bromeando, productiva, Keynes, ¿no? Claro, pero que detone y complemente la inversión privada. El grueso de la inversión lo hacen las empresas, lo hacen los inversionistas. Pero si no existe la estructura física que provee el gobierno a través de los bienes públicos, como son carreteras, drenajes, todas las economías de redes, pues la inversión privada no se denota o no, se da en los montos que necesita este país. ¿Has notado o han notado ustedes que haya una actitud de más colaboración intersectorial? Es decir, que el gobierno, por ejemplo, diga quiero colaborar más con el sector privado para poder crecer y destapar, empujar este país, o al revés, que el gobierno está con este dinero buscando crecer más, como en otras épocas. Pues una demanda del sector empresarial era tener un plan de infraestructura integrado. Aparentemente existió un compromiso, pero cuando vimos, los anuncios de los trenes rápidos, el tren también en la península de Yucatán,
que no eran necesariamente para detonar más crecimiento económico. Por ejemplo, el tren rápido, no hay ningún tren, el famoso tren de Querétaro, no hay ningún tren rápido, excepto el de China, rápido, que sea rentable. Entonces, ¿qué iba a implicar ese proyecto? Ese proyecto iba a implicar que el gobierno iba a tener que subsidiarlo por la vida útil de ese tren, que iban a ser 40, 50 años o más. Entonces, una inversión que se anunció como una gran parte de la modernización hubiera significado un costo para los siguientes 40, 50 años que tendríamos que pagar todos los contribuyentes. Entonces, no es una inversión que detona crecimiento, y en lugar de decir vamos a hacer infraestructura ferroviaria en transporte de carga, vamos a hacer una red de transporte de carga para facilitar el movimiento de mercancías y promocionar su abaratamiento, en lugar de un tren rápido que hubiera necesitado subsidios de por vida. Así es. ¿No? Entonces, un contrasentido económico, ¿no? Vamos a regresar con ese tema y esta relación, esto de la colaboración entre sectores, intersectorial, pues, después de unos mensajes. Seguimos aquí en Estrategia de Negocios. Bueno, el tema de esta colaboración intersectorial que debería de haber entre sector privado, sector público, sectores como organizaciones no gubernamentales, en fin, tantas actividades y tantos grupos que hay que pueden colaborar para empujar al país, ¿no? Yo creo que es factible. No sé por qué no lo hemos logrado en los últimos 30 años. Yo salí de la universidad cuando había crisis, ¿no? Eso nunca lo voy a olvidar, ¿no? La primera devaluación que me tocó a mí con Echeverría en 1976, ¿no? Salimos con crisis con López Portillo por el petróleo, ¿no? Y porque defendió tanto al peso que tuvo que hacer control de cambios y tuvo que entregar los bancos al sector público, vendió todos los bancos al sector público. Y de ahí para el real son crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, ¿no? Y medio descansamos un poquito, llegamos a la crisis del 94, y crisis, y nuevamente ajustarnos 15 años para llegar a este momento, y otra vez aparentemente estamos en una crisis, que si llega al grado que estamos viendo que puede llegar, pues van a ser otros 15 años para poder reajustarnos de esta crisis, y esperar que no haya crisis intermedias. ¿Qué podemos hacer entre todos los sectores para realmente ponernos de acuerdo y decir, oye, no me bajes los impuestos porque yo quiera, vamos a bajar los impuestos porque necesitamos reactivar la economía del país? Entonces, para yo poder invertir más, como dice Francisco, y muy bien dicho, pues necesito liquidez, que ya ahorita estoy teniendo problemas de flujo de caja, necesito tener liquidez para poder invertir. Y no puedo invertir. ¿Qué es más rentable? ¿Un peso gastado o invertido en el fisco o un peso invertido en una empresa? Pues la respuesta no es clara, Efren, porque depende de cómo se está gastando el dinero y depende mucho de la eficiencia con la cual está gastando el gobierno. El gobierno hace gastos que son necesarios para la subsistencia del Estado, para la reducción de la desigualdad, para la reducción de la pobreza, para la mejora de la calidad de vida, que la iniciativa privada no tiene ningún incentivo por lograr o por hacer. Entonces, en ese sentido, si bien aparentemente un peso gastado por la iniciativa privada de entrada suena como algo más productivo que un peso gastado por gobierno, no en todo sentido, y no es lo mismo pensar en el corto plazo que en el largo plazo. Yo creo que aquí lo importante, y aquí el debate quizá debe irse un poco más, no en el sentido de que el gobierno no gaste, sino de que el gobierno gaste eficientemente. Porque hemos descubierto que el gobierno mexicano es capaz de tener programas como era, por ejemplo, Oportunidades, que había sido un programa que había recibido premios a nivel internacional y que realmente logró empujar a que, por ejemplo, la tasa de participación de las mujeres en la secundaria se incrementara a proporciones que son ahora incluso superiores a los de los hombres. Pero tenemos también gastos que son absolutamente superfluos, que, bueno, no solamente en obra de infraestructura, como nos comentaba Francisco, como los trenes rápidos, sino también, por ejemplo, el anuncio que se nos dio a inicios de este año de que se regalarían cerca de 10 millones de televisiones. Tenemos un financiamiento a partidos políticos que es extremadamente elevado. Así que más creo que partidos ahora.
y más partidos. Creo que este es el momento quizá de empezar a discutir cómo queremos que gaste nuestro gobierno, no tanto que no gaste, sino cómo queremos que se gaste. En ese sentido, recientemente se han tenido discusiones sobre si se puede o no hacer un presupuesto base cero, que lo que se está planteando precisamente en la Secretaría de Hacienda es que a partir de 2016 y con el presupuesto que se presente en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara, sea un presupuesto que se empiece a trazar desde cero. No simplemente se otorguen incrementos marginales a todos los programas que ya existen, sino que se evalúe si hay ciertos programas que simplemente no deben y no pueden existir porque no nos han dado precisamente el retorno a la inversión que es el que estamos esperando. Entonces creo que es momento de discutir cuáles son los cambios legales que se tienen que hacer, si es que se tienen que hacer, cuáles son los cambios constitucionales y reformas que se deben hacer, porque, por ejemplo, el gasto de los partidos políticos está constitucionalmente impuesto. Entonces, por más que la Secretaría de Hacienda quiera hacer un cambio en ese rubro, es imposible. Entonces, creo que sí es importante empezar a discutir cómo queremos que gaste nuestro gobierno. Y en ese sentido, por ejemplo, así como están proponiendo el presupuesto cero a partir del 2016, ¿no? Que ya nos avisaron que va a haber un incremento también nuevamente, un recorte presupuestal también importante también para el 2016, ¿no? No habrá forma de decir, bueno, ahora sí viene, vamos a ponernos de acuerdo sector privado, todo el mundo, para hacer una reforma fiscal que beneficie al gobierno y que también beneficie al sector privado, que se compromete el sector privado a impulsar investigación, desarrollo, innovación, inversiones, creación de empleo, si cambio yo mi reforma fiscal y que además yo reciba ingresos por el lado de que ellos van a tener mayor consumo, más empleos, más gente que consume, ya si consumen gansitos o no y si son obesos, eso debe de ir por el lado de la Secretaría de Educación Pública, no por el lado de los impuestos. Tiene que ser no con sobretasas, sin educar a los niños. Hijito, no seas cochino, no te comas tantos harinas, haz deporte y cómete mejor algo que no engorde tanto, ¿no? Eso yo creo que es más bien educación. ¿Cómo podríamos eso, y les pregunto a los dos, cómo podríamos eso en el 2016 decir, partamos tasa cero, nuevo país, nuevo gobierno, nuevo sector privado, nueva forma de pensar para poder realmente empujar a este país, que insisto, en 30 años que hemos hecho cambios, crisis, etcétera, no levanta el país. Seguimos siendo un país de tercer mundo. Definitivamente creo que hay que empezar a tener una discusión seria sobre cómo se va a reformar nuestro sistema fiscal. Porque no nada más se tienen que generar incentivos para que haya inversión privada y para que esta inversión privada se haga de forma productiva, sino también para que los inversionistas privados, por ejemplo, realmente liguen los impuestos, los sueldos que se otorgan a la clase trabajadora con los niveles de productividad a los cuales se están incrementando pues ciertas industrias. Tenemos también que reconsiderar la existencia de una base fiscal y de una base gravable más amplia. No podemos continuar cobrándole impuestos a los mismos que ya pagamos impuestos desde siempre. Entonces, una verdadera reforma fiscal tiene que entrarle al menos a esos dos temas, a cómo incentivar a la iniciativa privada para que pueda invertir de forma productiva y a cómo ampliar la base fiscal gravable. Claro, y que haya compromisos de todos los sectores. Eso para mí es entonces el trabajo intersectorial entre toda la sociedad. Es decir, sentarnos a la mesa, personas físicas, comunicadores, empresas, representantes de empresas y de gremios empresariales, de sindicatos, de todos los diferentes gremios, los analistas que son completamente apartidistas como ustedes, ¿no? Y que entre todos digamos, bueno, hay que hacer esto para que el país empuje. Ya lo importante no es yo ganar las elecciones intermedias, es empujar al país hacia adelante para que realmente haya una revolución que evolucione al país y con él a toda la sociedad. Eso creo que estamos muy cojos todavía. No sé qué opinas tú, Francisco. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que cuando nos comparamos con otros países, y desafortunadamente obviamente los países avanzados, el instrumento esencial que tienen todos los países para mejorar el crecimiento y abatir la desigualdad es el gasto público. Y discutíamos hace poco qué pasa en México antes y después del gasto público. En otras economías, cuando los gobiernos hacen todas las transferencias y el gasto público, la desigualdad se reduce muchísimo.
Los ejemplos claros son Suecia, los grandes países digo, con una gran igualdad. Los nórdicos, ¿no? Los nórdicos son bárbaros, ¿no? Pero previo a eso tiene una gran desigualdad. Pero luego de la intervención del Estado se logra una mayor igualdad, porque tienen programas públicos eficientes, con tasas de rendimiento social eficientes. Entonces, ese es el instrumento que tienen los gobiernos. Viridiana hablaba, necesitamos una reforma fiscal, pero en estas dos vertientes. No podemos querer tener un instrumento, que es la recaudación, para recaudar, mejorar la desigualdad, abatir la desigualdad y además contribuir al desarrollo económico. No, la recaudación es para recaudar. Y tienes que recaudar, como decía bien Viridiana, ampliar la base, impuestos sencillos, tasas generales y tasas bajas. Si cumples eso, tu recaudación aumenta. Y en la parte de gasto es cuando ahí puedes hacer toda tu política redistributiva y de gasto para, digamos, reducir las desigualdades que se puedan generar. Pero si no entendemos esto, no vamos nunca a poder tener un gobierno que promueva y que entienda por una parte una reforma fiscal promotora de la inversión y del crecimiento y luego una política de gasto que reduzca la desigualdad. Entonces hay que entender, un instrumento no puede servir para todo. La recaudación debe de recaudar. Y reitero, con bases gravables amplias, impuestos generales y tasas bajas, tasas competitivas. Que sean competitivas, que estimulen el que la gente pague el 100% de los impuestos y en segundo lugar, que sea productivo ese impuesto. Claro. ¿No? Digo, el ejemplo claro es, reiterando, en estos países nórdicos pagan muchos impuestos, pero ¿qué reciben a cambio de los impuestos? Todo. Grandes y buenos servicios públicos. Aquí pagamos impuestos y ¿qué servicios tenemos? Vemos el servicio educativo, vemos los servicios de salud, veamos la congestión que existe en todos estos servicios. Esa es la demanda. Vamos a unos mensajes y regresamos, por supuesto, con Viridiana y con Francisco para darle una síntesis, un resumen a este programa que estamos teniendo con ustedes, que se me hace interesantísimo, ¿no? Por un lado, cómo está comportándose el sector público y por otro lado, cómo nos afecta el comportamiento del sector público y qué propuestas hay para el 2016, porque ya el 2015 pues ya estamos inmersos, ¿no? Ahorita regresamos. Bueno, continuamos con ese tema, es decir, decía ahora Francisco, y estábamos antes en el corte platicando también, Viridiana, Francisco y un servidor sobre el tema de en Suecia les dan a ustedes todo, hospitales fantásticos, educación extraordinaria. Entonces salen de ahí biomédicos, ingenieros, químicos, médicos extraordinarios. Aquí en México, con trabajo, sí, terminamos la primaria o la secundaria, con trabajo sabemos leer y escribir. Es la verdad de las cosas, de la fría y cruel realidad del grueso de la población de nuestro país. Entonces, eso te crea un hándicap, una desigualdad muy fuerte frente a la competencia del resto del mundo. Son muy pocos los que tienen la capacidad para realmente competir frente al resto del mundo. Si vamos a empezar con un presupuesto cero, que es una propuesta del gobierno para el 2016, ¿cómo podemos entonces todos ponernos de acuerdo y sintonizarnos con esa propuesta, con una propuesta cero? Donde la visión también del sector privado, la visión de la educación, la visión de la formación, del destino del gasto público, todo sea visión cero. Uh-huh. El hecho de que estemos discutiendo la existencia de un presupuesto base cero nos habla de un gobierno que se dio cuenta de que no va a permanecer ganando mucho dinero por mucho tiempo, de que la situación fiscal y la posibilidad de recaudar en este país pues ha llegado a un límite. Les cayó el 20 ya, ¿verdad? Pues no tanto creo que les cayó el 20 como que les cayó una bajada del precio del petróleo. Pero lo que haya sido independientemente, bueno, pero fue un coletazo que dijeron lo que sucedió fue que se dieron cuenta de que este es momento para hacer un cambio. Yo qué quisiera ver en el gasto público, yo quisiera ver un gasto público que estuviera enfocado principalmente en la construcción de un mejor país para que se generaran los incentivos para que cada quien dentro de su propio nicho se volviera más productivo y más eficiente. ¿Esto qué significa? Mejor inversión, mejor y más inversión en infraestructura, en conectividad. La razón por la cual las economías del Bajío, por ejemplo, han crecido a niveles que no están experimentando ningún otro estado de la República es precisamente porque tienen conectividad tanto a los sitios de consumo doméstico, como son las principales ciudades, Jalisco, el Distrito Federal, como a la frontera. Y esta conectividad y esta infraestructura es lo que ha construido al Bajío. Por otro lado, educación técnica de calidad.
Si bien es cierto que ya en México las tasas de analfabetismo son extremadamente bajas, casi todo mundo termina la secundaria, incluso ahora la educación media es obligatoria. Lo que necesitamos es una educación técnica que le permita a los jóvenes incursionar de manera rápida, eficiente y con buenos salarios en las industrias que se están desarrollando en este país, que son dos, es la industria automotriz y es la industria aeroespacial. Estas dos industrias son los dos clústeres que hemos logrado generar y hacia allá debe enfocarse la educación de este país. Y tecnología, por ejemplo, Tijuana la veo como un clúster con Guadalajara, tecnología, con Jalisco. eléctricos, electrodomésticos. Creo que mucho de hecho, un estudio muy reciente que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo demostró que los salarios de los chicos que atienden al CONALEP son, en comparativo, mucho más altos que las personas que se educan a ese nivel, con esos niveles, con esos años de educación de cualquier otra escuela. ¿Por qué? Porque el CONALEP te educa precisamente en las necesidades técnicas que se están ahorita demandando. Entonces creo que es muy importante que enfoquemos el gasto público a los dos aspectos que te digo, infraestructura y educación técnica de calidad. Eso es fantástico, o sea, no sé si yo invertiría primero educación técnica de calidad, porque es más para mí la sociedad, el ser humano es lo que va a levantar este país y es lo que tenemos más rezagado. Como tú bien dices, ya casi no hay personas que no sepan leer y escribir, pero saben leer y escribir y nada más, y no están muy preparados para lo demás. Ahí hay que empujar. ¿Qué más harías tú? Bueno, de entrada, me gustaría comentar, digamos, un paso previo a eso. Yo, por una parte, digamos, es, como bien señala Viridiana, es una propuesta por primera vez que hace un secretario de Hacienda o un gobierno. Sí. Yo creo que nuestra responsabilidad es tomémosle la palabra. ¿Quién fue? ¿Quién fue por ahí? ¿Fue el secretario o el gobierno del presidente Peña Nieto? ¿Quién fue? Yo creo que ellos dos, pero yo creo que es una propuesta muy buena. Me preocupa que no es fácil. Las resistencias que va a enfrentar un presupuesto base cero significa eliminar muchos programas que hoy tienen grandes beneficiarios y actores políticos importantes. Ejemplos que podamos ver la parte del campo. El campo se reparte cuando ve uno el programa del campo completo, son casi 3 puntos del PIB, son 400,000 millones de pesos que se quedan en muchas manos intermedias, porque si repartiéramos ese directo de forma directa a los campesinos, saldrían quizá de la línea de pobreza. Pero al contrario, entre programas intermediarios no llega el dinero. Por eso tanto intermediarismo que no desaparece, claro. y sigue ahí latente, pujando y chupándoles el dinero a los campesinos. Por supuesto. Entonces yo creo que la primera labor de nosotros como sociedad y organismos de la sociedad civil es apoyar al gobierno a que se logre el presupuesto base cero y exponer a todos aquellos diputados y de senadores o funcionarios que no quieran hacer una realidad el presupuesto base cero. Van a querer hacer porque y no lo van a hacer. Intereses creados. Por supuesto. Entonces la lucha va a ser feroz. Entonces yo creo que un bravo al secretario por esa propuesta, pero hay que hacerlo una realidad para que este país pueda cambiar. Y ahí requiere todo el esfuerzo de nosotros como sociedad para que se haga una realidad. Todos los mexicanos, y luchar contra la clase política que se oponga a hacer ese presupuesto, va a ser una realidad. ¿Lo ves tú claramente que es en esa clase política? Puede ser que amañada también con alguna parte empresarial, ¿no? Que están ahí amarrados. Organismos sindicales. Y organismos sindicales también, por supuesto, ¿no? Sí, y gente oscura que no conocemos por dónde andan. Sí, y que son miles de millones de pesos. Entonces la resistencia va a ser feroz. ¿Tú ves esta resistencia? Yo veo esta resistencia y aún más veo otro lugar importante en donde se debe recortar el gasto público, que es la corrupción. En México, ¿cómo vamos? Hicimos un estudio que demostraba que si tú asumes que el 15% de toda la inversión en obra pública se va en corrupción, en moches, en sobreprecios, estamos hablando de que tan solo, si el 15% fue, asumiendo que es el 15%, algunos argumentan que el dato es incluso mayor, pero asumiendo que es 15%, lo que estamos gastando en corrupción en 2015 es 84,000 millones de pesos. Esto significa más o menos el 60% del recorte presupuestal anunciado por Hacienda hace unos cuantas semanas. Entonces, bueno, una parte de lo que hemos estado diciendo en conjunto con el CESP en México, ¿cómo vamos? Es, no habría un mejor recorte presupuestal que un recorte directo de frente y con dientes a la corrupción. Que eso también cansa mucho a las empresas
y algunas de ellas están inclusive desinvirtiendo porque dicen, bueno, ya es que entre tanto gasto, tenerle que dar al gobierno, tenerle que dar al moche, tenerle que dar a la corrupción, a todo el mundo, protegerme, virus blindados, etcétera, etcétera, ya es mucho para seguir operando, ¿no? Por supuesto, y esto al final se ve pues reflejado en la baja productividad que tenemos tanto de la inversión pública, que como nos dicen que están gastando pero no lo vemos, no sabemos dónde está, como también de la misma productividad de la iniciativa privada, porque no existen incentivos para, por ejemplo, invertir en la capacitación de los empleados, para invertir en una empresa que se mantenga a lo largo del tiempo, porque si tienes un impuesto que se llama corrupción, que es aleatorio, que es alto o bajo y que no puedes conocer con certeza, pues simplemente los incentivos no existen para el desarrollo pleno de la sociedad y del empresariado. Redondeando, ¿cómo ves lo que dice Viridiana y qué dirías tú que se requiere para poder realmente empujar a este país? ¿Con presupuesto cero o sin presupuesto cero? Yo creo que, digamos, este gobierno logró las reformas estructurales que habíamos esperado por tantos 50 años por ¿no? lo menos. Por las reformas estructurales en materia económica. Así es. Falta la reforma institucional que dé un combate frontal a la corrupción, que haga válido el Estado de Derecho, que respete los derechos de propiedad y que todos los que hagan maldades tengan consecuencias y paguen un precio por todas aquellas cosas que hagan de forma indebida. O sea, eso es lo que falta en México, que haya costos al mal hacer, ¿no? Finalmente alguien tiene que pagar el costo y que no sea la sociedad en general, sino los responsables directos de que las cosas no funcionen. Ahora, para poder hacer lo que nos están diciendo Viridiana y Francisco, es evidente que el mismo gobierno, por principio, tiene que ser el primero en levantar la mano y decir, yo no tengo nada, que me esculquen, somos todos aquí puros, limpios y no somos corruptos ni estamos haciendo trampas. El día que se logre así unificar sector público, sector privado con otros organismos no gubernamentales, con sindicatos, etcétera, etcétera, podremos entonces realmente empujar a este país a tasas de crecimiento del 6, del 7%. De otra forma, seguiremos viendo que hay fuga de capitales por todas partes, ¿no? O al exterior, o por parte de la corrupción, crimen organizado y otras actividades que parece que son más rentables que las actividades formales. Hasta ahorita, por lo pronto, aparentemente, eso es lo que está indicando la sociedad mexicana, lo que está gritando, ¿no? Ya me estoy cansando de todo lo que está pasando en este país. Muchas gracias a Viridiana. Viridiana, ella es Viridiana Ríos, directora, por supuesto, de Observatorio, a mí me gusta decirle Observatorio, sí. Como México, ¿cómo vamos? Y también a Francisco Lelo de la Rea, él es el subdirector de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Estrategia de Negocios y una disculpa por haberlos hecho esperar, pero ya finalmente logramos nuestro propósito con nuestros amigos del teleauditorio. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches a ustedes.